Hola estudiantes de Materiales 2. Vamos a darle continuidad al proceso que venimos trabajando relativo a los análisis de los diagramas de hierro-carbono y en particular nos vamos a enfatizar en el eutectoide que tiene que ver con precisamente una aleación de hierro-carbono muy importante para la industria llamado el acero. Entonces sin más preámbulos vamos a ir directamente a la imagen. Esta fue la imagen que veníamos trabajando. Y vamos a trabajar precisamente con esta lesión, la lesión E. Entonces, análisis de la aleación de cementita, vamos a llamarle así, más sencillo. En hierro. Decimos cementita es una aleación muy rica, extremadamente rica en carbono, ¿no? Y en este caso el punto va a ser una aleación eutectoide. Esta aleación eutectoide tiene un porcentaje, vamos a mirar, de acuerdo a esto, al 0.83% de carbono en hierro. Es lo que vemos acá, aproximadamente eso. Decir carbono, decir carburo de hierro o cementito, pues es prácticamente un sinónimo. Entonces vamos a tomar varias temperaturas, como siempre lo hemos manejado. Vamos a estar muy pendientes del eje de la derecha, dado que pues, ahí está en Celsius, que es la unidad que vamos a estar trabajando. Así. Confirmamos que es paralela a las isotermas. Pues aquí tiene una cierta desviación, podemos dejarla ahí, que yo creo que queda mucho mejor. La estoy comparando con la línea eutéctica, que es esta de acá. Vamos a ir primero para esa temperatura a esta, que es el punto de fusión que tiene el hierro, pero está por encima de la línea de líquidos. Entonces tendríamos la lesión ahí completamente líquida. Entonces vamos a copiarla, a replicarla para tratar de generar otras líneas. Otra línea sería la altura de la línea de líquidos, que sería el corte con ella precisamente, más o menos por acá. Podríamos asumir que es 1492. Más o menos ahí. Otra más. Puede ser en un punto intermedio en esta región de doble fase, donde tenemos austenita y líquido. Otra más sería por acá posiblemente. Más o menos ese punto de 1400. El análisis de este punto a este punto va a ser prácticamente solo austenita. Entonces este punto sería ya uno directo, que tendríamos ahí la temperatura de 723 para este y otros diagramas donde 727. Vamos a agregarle una línea más aquí al final. Podría ser esta. Que nos permita mejor hacer un análisis por debajo del eutectoide. Entonces ahí tenemos nuestra criterio línea. Vamos a hacer análisis de la aleación E. Entonces es importante eso.
de la aleación de hierro en carbono, aleación, entonces por entenderlo respecto a la gráfica le soné a este porcentaje y tenemos entonces 1, 2, 3, 4, 5 y 6 temperaturas diferentes, donde pues la temperatura 1 o A, vamos a llamarla 1 para no coincidir con las letras que identifican a las aleaciones de 1539, entonces temperatura 1 es igual a 1539 grados Celsius. Y acá tenemos que todo es líquido. Vamos a tomar una base de cálculo antes de que pues, continúe el ejercicio de 200 gramos. Entonces, si todo es líquido, tendríamos un 0.83% de cementita o de carbono y el resto equivalentes, pues podríamos hacer de una vez aquí una regla de 3. 0.83 sería 0.83 por 2 y tendríamos alrededor de 1.66% o no mejor 1.66 gramos de carbono. Y el resto que serían 99.17 más o menos de hierro. Y esto sería alrededor en la base de cálculo de 198.34 gramos de hierro. Ok, entonces ya tenemos ahí el análisis de la primera. Pasando como fracción, llegando porcentaje, multiplicando por 100 y entregándola en másico. Eso para la temperatura 1, que es lo que estamos viendo precisamente. Vamos a hacer aquí un zoom. Acá, ¿no? En este punto todo es una región líquida, donde el 0.83%, pues por varias razones es carbono, el resto es hierro. Ese 0.83, el doble de él, dado que la base de cálculo es 200 gramos, el 0.83 por 2 sería entonces la masa que hay de carbono y la diferencia 200 o el 99. En este caso 17% en porcentaje sería hierro y el doble del mismo sería entonces la fracción que tenemos másica, ¿no? Que es lo que hay acá. 198.34 equivalentes al doble de este valor basados en esta base de cálculo. Entonces la temperatura 2 ahora temperatura 2 equivalente a 1492 grados Celsius. Todo es líquido, igual que en las anteriores. Los mismos porcentajes. De T1. Pero empiezan a aparecer embriones de solución sólida, que en este caso es hierro, gamma, ese hierro gamma también llamado austenita, pero una austenita que es pro
eutectoide. Importante eso. Entonces, solución sólida de hierro gamma o austenita pro eutectoide. Listo, entonces en cuanto a esto para la temperatura 2, es la que estamos viendo entonces acá en la parte superior. Entonces, ¿qué se empieza a formar? Una solución sólida. Esta solución sólida es austenita, como pueden ver acá, pero una austenita que se está formando por encima del eutectoide, aunque hay que tener en cuenta una referencia acá. La idea es diferenciarla de la austenita que se va a convertir en perlita. Entonces esta austenita o hierro gamma podríamos dejarla simplemente como una austenita. De pronto la diferencia radicaría cuando estamos trabajando en un hipo o en un hiper eutectoide, o cuando estemos trabajando acá, que es una fundición, y esa fundición estaría esta austenita por encima del eutéctico, ¿no? Sería proeutéctica. De pronto lo que se está formando acá es una austenita que obviamente va a ir creciendo hasta transformarse en solamente austenita. Entonces vamos a hacer esa leve salvedad acá. Listo. Que puede llamarse simplemente hierro gamma o austenita. Pero hasta ahora son solo embriones, ¿no? Embriones de austenita. Temperatura 3. Es importante esa salvedad que acabo de hacer, ¿no? Porque lo que se está formando es una solución sólida de austenita, y bueno, por ahora no se habla de pro porque pues estamos trabajando directamente en el punto invariante, que es la transformación de austenita a perlita, que es una combinación de hierro alfa llamado ferrita y cementita. Entonces, temperatura 3. Vamos a mirar qué sería esta. Entonces, temperatura 1, temperatura 2, temperatura 3. Entonces necesitamos buscar cuánto es. Entonces tendríamos una regla de 3. De pronto la más simplista sería entre estos dos puntos, el y el, ¿cierto? Y tendríamos 1400 y 1130. Entonces entre 1400 y 1130 la diferencia es de 270 grados Celsius. Esos 270 grados Celsius, ¿a cuánto equivalen en centímetros, por decir algo? Y eso para poder hacer la relación de lo que estamos buscando. Entonces, entre esos 270 grados Celsius, tendríamos para mi caso 10, 20, 32 milímetros. 32 milímetros. Entonces podríamos dejar eso dentro del análisis. 32 milímetros. Lo podríamos dejar acá como una guía, que 270 grados Celsius equivalen a 32 milímetros. Eso saldría nuestras reglas de 3 a tener en cuenta entonces. Porque la idea es cuánto hay entre este valor y este, en milímetros, ¿no? Entonces vamos a mirar. Tendremos alrededor de 5, 6 milímetros. Esa es la distancia que hay para nuestra regla de 3. Entonces, 6 milímetros, que sería un valor que colocaríamos acá en esa regla de 3. Entonces 6 por 270 dividido entre 32, para que nos dé 50.62, que eso se podría aproximar a 51. Entonces 1400 más 51, 1451 más o menos. Entonces esa sería la temperatura 3. 1451 grados Celsius. A esa
temperatura de 1451 tenemos una palanca, entonces vamos a trazar un par de líneas, ahora verticales. Vamos a trazarla acá. Vamos a darle un tono que pues sea percibible. Yo creo que este es. Esa sería ya paralela. Vamos a buscar los cortes, no olviden que estamos trabajando aquí. Ese es el punto con la tercera línea. La tercera línea es esta, isoterma. Entonces vamos a movernos hasta acá. La idea es que corte la línea de sólidos. La línea de sólidos es esta que viene acá. Entonces ese sería el valor posiblemente. Y estamos dando abajo con la parte de los porcentajes. Vamos a duplicarla porque esa sería entonces para la austenita y necesitamos la de la parte líquida. Entonces nos estamos moviendo de acá hacia este punto. Entonces tal vez el valor más cercano sería ese de ahí, que coincida mejor por ahí entre la línea de líquidos, o sea, la línea de líquidos con esta isoterma, y acá entre la línea de sólidos, que es esta, con esta isoterma que es la T3. Ahí ya tendríamos entonces las dos líneas. Con ellas vamos a realizar obviamente otra regla de 3. Aquí tendríamos entonces la distancia entre un 1% que iría de 2 a 3. Tendríamos alrededor de, para este caso, cada computador sería un valor diferente. 10, 20, 30, 32.5 aproximadamente milímetros para un 1%, 32.5 para un 1%. Por aquí un 1% equivalente a 32.5 milímetros. Listo, ahora sí. Y vamos a mirar entonces, a revisar cuántos milímetros hay. Fíjense que esto es un 2%, lo que va, miento, esto es un 1%, lo que va de aquí a acá. Este es otro por ciento. Pero lo que vamos a establecer, aunque aquí estamos viendo algo, y es que la parte de los aceros van de este punto a este punto. Está manejando una escala distinta a la parte de las fundiciones que van de este punto a este punto. Y aquí se está dando una reducción. Entonces no tenemos un valor como muy concreto. Aquí lo que miraríamos es cuánto hay de aquí a acá y cuánto hay de aquí a acá. Si la distancia es la misma, pues tendríamos la posibilidad de hallar un valor. Vamos a confirmarlo. Y es 20, 28 de 0 a 0,5. Y es 20, 30, 34 de 0,5 a 1. Entonces, las distancias que se están manejando de este punto a este son diferentes a las que se manejan de este punto a este. Entonces no podemos tomar como referencia a él para hallar a un valor que se encuentra aquí en el
hipo, ¿cierto? Entonces, ahí lo otro. Si estamos viendo de aquí a acá, tenemos entonces alrededor de 34 milímetros. Entonces, de aquí a acá, ¿cuánto? A ver si nos está dando la cantidad de milímetros como para una confirmación. De todas maneras, pues en los parciales este no sería un tipo de diagrama a darle uso, sino uno donde pues esté dando un manejo milimétrico, ¿no? En el eje de la abscisa, que es el manejo de los porcentajes, como está ocurriendo acá. Que también deben ser milimétricos, es decir, tal como se ha venido trabajando hasta el momento. En este caso, pues hay algo diferencia porque el crecimiento que se está dando acá no es milimétrico y es muy diferente al crecimiento que se está dando acá. Como se pueden dar cuenta, este es un 1%, este es un 1%, este es un 1% y cada vez va disminuyendo. Entonces tenemos aquí un crecimiento o un decrecimiento en cuanto a la distancia entre cada 1%, que pues no sería un manejo milimétrico, sino posiblemente exponencial, ¿no? Pero de crecimiento. Y aquí estamos viendo pues que se está dando algo muy similar. Entonces lo que vamos es a tomar un criterio basado en milímetros. Entonces entre estos puntos. Entonces lo que miraríamos es la distancia que hay de aquí a acá, ¿cierto? Y esta distancia cuánto es. Y la distancia que hay de aquí a acá. Y esta distancia cuánto es. Entonces sabemos muy bien que el punto intermedio sería 1,5. Que es casi que esto. Entonces, ¿cuánto es esto? No, pues hay que cambiar un poquito las reglas de 3 entonces de manera rápida y no van a servir para todas las gráficas. Entonces esto sería un ejercicio atípico, llamémoslo así, y vamos a mirar la distancia entre 0,5 y 1 para poder mirar la que hay entre 0,5 y nuestra línea que acabamos de trazar con un tono violeta o morado. Entonces tenemos que entre 0,5 y 1 tenemos alrededor de, como les había indicado ahorita, 10, 20, de 34 milímetros, que eso sería un 0,5, 34 entonces, y 11 más o menos a la línea, o 10.5 para ser más claros, 34 y 10.5, 34 y 10.5. Entonces miremos aquí rápidamente ese cambio. Entonces 0,5, 34. $10.5 milímetros, ¿a cuánto equivale? Entonces 10.5 por 0,5 y esto dividido entre 34 para que nos dé un 0,15. Entonces, ¿qué significa? Que de aquí a acá es más 0,15, entonces tendríamos un 0,65 para esta línea. Esa línea sería nuestro W de hierro gamma. Entonces 0,65 para las cuentas que vamos a hacer. Acá el W de gamma, hierro gamma, ¿no? No olvidar eso. Vamos a hacer aquí el hincapié. Hierro gamma. No olvidar que hierro gamma es la misma austenita, ¿no? W sería 0,65. El W sub 0 ya lo conocíamos, ¿no? El de 0,83, que es esta composición que estamos trabajando, y nos faltaría aún el W del líquido. Que sería igual, eso es lo que vamos a buscar ahora, que es esta línea. Entonces hay que mirar
la distancia que hay de este punto a este punto. Que ya hubo un cambio, ¿no? Entonces esa distancia, ¿cuánto es la distancia que hay? Entonces vamos a mirar cuánto es la distancia rápidamente. Entonces, tendríamos alrededor de 10, que sería la coincidencia con el número, 20, 30, 40, 47.5 y 10, 47.5 y 10 para nuestras reglas de 3, entonces 47.5 para un 1%. Y la distancia que hay entre esas líneas sería 10, entonces 10 por 1 sobre 47.5. Para que nos dé 0.21 aproximadamente. Entonces de aquí a acá 0.21. Esto sería 1.5, entonces este es 1, 1.21, 1.5 y 2. Entonces un 1.21% que sería este el W del líquido. Ya tenemos entonces nuestros datos para poder realizar entonces regla de la palanca. Vamos a ver que con la regla de la palanca vamos a hallar el X de la austenita y el X del líquido, ¿no? Entonces este sería el del hierro gamma, hierro. Un segundo que este señor no quiere portarse como quisiera. Hierro gamma, también que la misma austenita, equivalente a un valor entonces, lo que vamos a mirar acá. Si quiero hallar este pedazo de palanca, a que es igual al resto de la palanca, que sería el W del líquido menos el W sub 0. Entonces W del líquido, que es 1.21, menos el W sub 0, que es 0.83. Y esto a su vez dividido entre la palanca total, que sería el W del líquido, que es 1.21, menos el W de la austenita, que es 0.65. Eso a tener en cuenta entonces en nuestro proceso. Entonces para el otro, que es la del líquido, la partecita ustedes la pueden hacer. Líquido. Tendríamos que para hallar entonces el líquido sería, ya sería el resto de la palanca, que sería 0.83. Entonces pueden estar mirando el diagrama, que previamente pues lo tienen impreso y en físico, menos 0.65, y eso dividido entre la palanca total, que es 1.21 menos 0.65. Y con eso tendríamos los valores. De cada uno de esos valores, pues lo que ya vamos a poder hallar es la parte másica. Pues miremos a ver, confirmar lo que vota el sistema.
0,6785, aproximación de 86 y 0,3214. Se pueden dejar esos valores. Entonces, para el caso de la austenita, que es el hierro gamma, tenemos entonces un 67,86, ¿cierto? Transformado en porcentaje, y ese por 2 se convertiría en la parte básica, entonces básicamente 135,72 gramos. Y en la parte del líquido tendríamos alrededor de 64,28. Bueno, eso sería la cantidad de cada uno de ellos. De ahí vamos a hallar cuánto hay en cada uno de ellos. ¿De qué? De hierro, ¿cierto? ¿Y cuánto hay de carbono? No olvidar que todo es referente al carbono, ¿no? Porque es el soluto. Entonces, en el líquido y en la austenita. Entonces, en la austenita tenemos 0,65% de este total. Entonces sería 135,72 multiplicado por el 0,65, pero dividido entre 100. Entonces 135,72 por ese como fracción, ¿no? Y esto dado en gramos. Para el caso del carbono, entonces tomaríamos la base másica, que es 135,72 gramos. Vamos a multiplicar. Entonces buscamos el hierro gamma 0,65. Y eso lo dividimos entre 100, que en el fondo sería 0,0065, ¿cierto? Entonces hacemos la multiplicación de 135,72 por 0,0065. Eso nos daría 0,88. gramos. Recuerden que inicialmente de carbono 1,66, de los cuales 0,88 hacen parte del hierro gamma, que es la parte sólida, ¿no? A esta temperatura. El resto sería para el hierro. Para el caso del hierro tendríamos de esos 135,72 gramos, vamos a multiplicarlo. Si tenemos el 0,65 de carbono, el resto sería alrededor de 99,35. Entonces, por eso dividido entre 100. Eso nos daría, hacemos el producto 135,72 por 99,35, 134,84.
y ese 134.84 le sumamos el carbono que es 0.88 y eso nos daría 135.72, que es pues obviamente la cantidad de austenita que hay. Lo mismo hacemos con el carbono, pero ahora en la parte líquida. Entonces tenemos 64.28 gramos. Que lo vamos a multiplicar por el W líquido, 1.21. Eso lo vimos entre 100. Para que nos dé multiplicamos, ¿no? 64.28 multiplicado por 0.0121, 0.78 con criterios de aproximación, 9 gramos. Para el caso del hierro, tenemos la misma cantidad másica, que son 64.28. Vamos a multiplicarlo por la diferencia de él, ¿cierto? De ese 1.21, entonces sería alrededor de 98.79, dividido entre 100, ¿no? Y eso nos daría 63.50. .50 gramos. Entonces esos 63.50, si se los sumo al 0.78, nos daría 64.28. Ahora si sumamos los carbonos, carbono que hay en la austenita que es el hierro, el carbono que hay emitido nos debe dar el carbono inicial. Entonces tendríamos 0.88 más 0.78. Y eso da 1.66. Y miramos acá y sí, tiene toda la razón, lo mismo con el hierro. 134.84 más 63.50 y eso nos da 198.34. Es decir, la masa ni se crea ni se destruye, solo se está realizando una transformación. Vamos por la temperatura 4. Entonces miramos y a esa temperatura 4, pues muy bien que estamos en el octetoide, que es este, ¿a cuánto? A 0.83%. Entonces temperatura 1, temperatura 2, temperatura 3 y está la temperatura 4. Desde aquí nos estamos dando cuenta que es a 1400 grados Celsius.
Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a hacer aquí un zoom rápido. El punto que estamos analizando era aquí. Ahora este punto. ¿Qué ocurre? Toda la austenita que se estaba formando o que se estaba solidificando a partir del líquido termina de solidificarse a esa temperatura. ¿A cuánto? 1400 grados Celsius. Entonces todo es sólido. A esta temperatura todo es sólido. ¿Cuál sólido? Hierro. Vamos a dejar aquí en miniatura. Gamma. También denominado, no olvidar eso, austenita. Y si todo es hierro gamma, entonces 0,83% es de carbono, equivalente a 1,66 gramos tomado de la base de cálculo, que son 200 gramos. Miren, hagan las cuentas ahí despacio. Y de hierro, miento, y de hierro sí, tendríamos el excedente que es 99,17%, equivalente a 198,34 gramos. Eso para la temperatura 4. Ahí no ocurre nada del otro mundo, no hay necesidad de cerrarle la palanca porque lo que acabamos de ver es que la austenita o hierro gamma que se empezó a solidificar acá, desde ser embrión, porque aquí comenzó como embriones, se convirtieron en núcleos, luego cristales y finalmente granos con sus límites de grano. Eso es lo que estaría pasando acá. Entonces a la temperatura, podemos esto verlo en microscopio, con unas formas. Entonces esto podría ser la temperatura 1 y todo lo que hay aquí adentro. Todo lo que se tenga aquí internamente sería líquido y una mezcla de 1,66 gramos de carbono y 198,34 gramos de hierro. Es más, ahí tenemos un carbono pulverizado que posiblemente, si no está líquido, debido a que su punto de fusión es mucho mayor, entonces lo que tendríamos es puntos o partículas que se van a convertir en embriones. Ese sería entonces el catalizador o el agente de nucleación que se va a convertir en núcleo, y ese núcleo pues crecerá hasta cristal y finalmente terminará como granos a la temperatura de 1400 grados Celsius. Entonces aquí todo es líquido. Entonces todo esto que hay acá sería un líquido. Y esto para esta temperatura. ¿Listo? Para la temperatura 2 es una transformación. Vamos a hacer esto rápidamente. Eso mejor. Es el mismo tamaño del anterior, entonces asumamos que es este.
Tenemos nuevamente todo líquido. Y lo que se está generando ahí son embriones. Ya les dije que podrían ser en las paredes del núcleo o el carbono en forma de partícula pulverizada. Entonces sería para 1492. Para la siguiente temperatura de 1451, digamos que es esta. Tercera temperatura, que ya es un punto intermedio en la región de doble fase de austenita y líquido. Tendremos entonces ya sólido alrededor de un 67.86%. Eso fue lo que tuvimos acá. Entonces mucho más de la mitad del área superficial de esta figura, de esta circunferencia, ya es. Vamos a ver cómo me queda aquí. Sólido, ¿no? Llamado austenita. Yo creo que eso está representando el hierro gamma. Alrededor de un 67, casi 68%. Todo lo que hay por fuera, me refiero a esto, es líquido. Pero todos estos granos o cristales mejor, que son tridimensionales, es austenita, o también llamado, bueno, aquí tengo que hacer un leve cambio. Voy a corregir, dado que pues parece un alfa. Y la idea es, pues obviamente no confundirnos. Eso. No corriendo más. Mejor que quede levantadito. Y lo mismo acá. Eso sería gamma, listo. Que equivale más o menos al 68% casi. Y en la siguiente temperatura, manejándolo como una vista al microscopio, es decir, una fotomicrografía, estamos en la temperatura 4, que es de alrededor de 1400 grados Celsius. Entonces los cristales siguieron creciendo. Entonces esta de acá creció más. Esta de acá también creció más. Este de acá también creció más. Todo lo que tenemos acá es hierro gamma o austenita. Entonces aumentaron los tamaños de los cristales hasta formar granos y obviamente entre grano y grano los límites de grano. Eso tendríamos entonces a esa temperatura de 1400. Ahora sí vamos al 5. Una temperatura. Entonces tenemos, vuelve y juega, temperatura 1, temperatura 2, temperatura 3, temperatura 4. Vamos a asumir que esta es la temperatura 5. ¿A cuánto? 723 grados Celsius.
Pues acá todo es sólido. ¿Cómo se llama ese sólido? Hierro gamma. También llamado austenita, donde también tendremos el 0,83% de carbono, equivalente a 1,66 gramos, y de hierro tendríamos 99,17%, equivalentes a 198,34 gramos. Entonces fíjense que es exactamente lo mismo que habíamos indicado acá en la T4. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estas dos composiciones? Es sencillo, que está más fría o que ha disminuido su temperatura. Pero vamos a verla exactamente igual. En cuanto a la vista a microscopio. Listo, lo único que ocurrió fue que disminuyó la temperatura. Entonces, tanto T4 como T5, al menos vistas a microscopio, van a ser lo mismo. Entonces, tanto aquí como acá. La única diferencia es la disminución de la temperatura. ¿Qué ocurre también en ese punto? O sea, son dos cosas. Entonces, esa austenita, hacia temperatura 5, se transforma, estamos en la misma temperatura, ¿no? En perlita por la reacción eutectoide. Y esa perlita la conforman hierro alfa y cementita. Que es el mismo Fe3 C, o también llamado carburo de hierro. Pues miremos. Entonces, ¿qué ocurre acá? Pues la reacción que ya vimos cuando estábamos repasando todas las reacciones invariantes después de la eutéctica, el eutectoide. Más esto es a lo que me refiero. Después de la eutéctica, el eutectoide, que de una solución sólida a una temperatura determinada se generan dos nuevos sólidos. Eso es lo que estamos viendo acá. ¿Y cuánto de cada uno? Entonces vamos a mirar por regla de la Planck. Los que queramos averiguar cuánto hay de ferrita, que esto es la ferrita o hierro alfa. Entonces, esto que es la ferrita, la palanca de la ferrita, ¿a qué es igual? Entonces, al resto de la palanca, que sería esto que tenemos acá, que sería entonces un 667 menos 0,83 desde acá podríamos averiguar cuánto
es la fracción. Mejor, ¿la fracción de qué? De esa ferrita. No olviden que es el mismo hierro alfa, ¿no? La ferrita. Hay que ser igual a esa fracción de ferrita, entonces a la palanca que estábamos hablando ahorita. 6,67 menos 0,83 dividido 6,67 menos 0,83 sobre la palanca total, que es 6,67 menos 0,025. Entonces es importante acá, vamos a dejar eso precisamente como un soporte importante acá. Saber que hay un W de ferrita o hierro alfa con un valor que sería 0,0025, es un porcentaje, y un valor de cementita, el W de la cementita, que es el mismo Fe3C, o para tratar de reducir un poquito esto, equivalente al 6,67%. Eso tomado la gráfica, y no olvidar el W sub 0, que es la composición inicial o nominal, equivalente a 0,83%. De ahí está saliendo esta información, muchachos, para la regla en la palanca, ¿entendido? Vamos a borrar esto, porque ya conocemos lo que hay entonces y lo que se va a calcular a partir entonces de esos tres valores, que es para la ferrita, que es el mismo hierro alfa, la palanca, el resto de la palanca, que sería el W. Bueno, aquí faltó indicar algo. Esto es un sub 0, mejor. Y acá esto mejor. Ahora sí. Vamos a quitar esto. Y ahora sí, para la cementita, que también es llamado Fe3C o carburo de hierro. Entonces vamos a hallarlo. Entonces, si queremos hallar cuánto hay de cementita, que es desde este punto hasta acá,
la palanca es igual al resto de la palanca, que es 0,83 menos 0,025. Dividido entre la palanca total, que es el mismo denominador del anterior, 6,67 menos 0,025. Bueno, aquí un detalle es un solo cero, entonces aquí tengo una falla. Listo, corregida. Listo, corregida. Para hacer las cuentas. Ok, 0,025 y corregido acá. Entonces hacemos las cuentas. Esto sería igual. Y acá también sería igual. Y esto multiplicado por el 100% nos daría el 87,89% de ferrita y el 12,11% de cementita. Entonces 87,89 se puede llevar a másico. Y lo mismo acá, el 12,11% que también lo podemos llevar a másico. Entonces recuerden que es una base de cálculo de 200 gramos, ¿no? Entonces para el caso del 87,89% de 200 es duplicar esa cifra y nos daría 175,78 gramos. Y entonces aquí arriba. Y acá abajo serían 24,22 gramos. Ok, entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Sencillo, que a esa temperatura, que ahora es de 727 grados Celsius, se terminó o se enfrió la austenita que venía desde 1400 y sirvió esa temperatura de 723 como catalizador para generar una región nueva, doble, sólida, de ferrita y cementita. La ferrita, pues ya averiguamos, y es de alrededor del 87,89% apoyados en la regla de la palanca, equivalente a 175,78 gramos. Y para el caso de la cementita, un porcentaje del 12,11% que viene en la regla de la palanca para un valor másico de 24,22 gramos. Esto no es carbono, esto es cementita que tiene hierro y carbono. El carbono sabemos que en total solo hay 1,66 gramos. O sea, dentro de esto hay algo de carbono, dentro de esto también hay algo de carbono. Entonces vamos a averiguar precisamente eso, ¿no? Entonces miramos composición de la ferrita y lo mismo va a ocurrir con la composición de la cementita. Entonces en la composición de la ferrita hay algo de carbono que sería igual a toda la masa que hay en la ferrita, que son 175,78 gramos. Y esto lo vamos a multiplicar por, como estamos con la ferrita, entonces el W de la ferrita divide 300, 0,025 dividido entre 100.
esto sería igual a, hacemos cuentas, 0.04 gramos. Y lo otro es hierro. Para el hierro pues sería lo mismo, 175.78 multiplicado por lo que hace falta aquí, al 100%, que sería algo así como 99.075. Que si se lleva a fracción sería 0.975. El 0.975 más 0.025 daría el 100% de toda la ferrita que está compuesta de esto, que es 0,04 gramos de carbono. Y miremos cuánto nos da. 175.78 por 0.975. 171.39. Entonces si sumamos ese 171.39 más el 0.04 nos daría 171.43. Bueno, aquí hay un error entonces, porque nos debería dar 175. Voy a verificar nuevamente. 175.78 lo voy a multiplicar por 0.003025. Y eso nos daría 0.043 0.44 gramos. Y acá tendríamos 175.78 multiplicado por 0.975. Eso nos da 171. Vamos a verificar aquí unas cuentas porque no está saliendo la información. Entonces 1 menos 0.025. 0.975 por 175.78. 171.38 y 175.78 por 0.25, 0.044. Bueno, la falla es aquí. Si tenemos que el 0.025%, ojo, entonces sería 100 menos 0.025 para poder hallar el excedente, porque el 0.025% es carbono. Entonces 100 menos este porcentaje equivaldría
al porcentaje de hierro, que equivale a 99.975. Y eso dividido entre 100 nos daría 0,99975. Entonces 0,99975. Entonces este 0,99975 más el 0,025 nos daría la fracción. O multiplicado esto por 100, que sería 99,975 más 0,025, pues también nos da el 100%. Entonces ahora sí tenemos 175.78 por 99 por 0, 99,975. Y eso nos da 175.74 gramos, que si se lo sumamos al 0,044 nos daría 175.78, que es esto. Vamos a hacerlo también con la cementita. También que la cementita es Fe3C. Obviamente aquí está la mayoría del carbono. Entonces para el carbono tendríamos la masa que hay en la cementita, entonces busquémosla, 24.22, y lo vamos a multiplicar por el W de la cementita, que sería este. Y eso dividido entre 100, no olviden eso para que quede como fracción. Entonces, 6,67% dividido entre 100%. Entonces nos daría 1,62 con criterio de aproximación. Gramos, ¿no? Y el resto sería hierro. Entonces den en cuenta que tenemos 1,62 en la cementita y sumemos el carbono que hay en la ferrita, que sería 0,044. Eso nos daría 1,664, pero bueno, hay criterios de aproximación, por eso pues no está dando un valor exacto en milésimas, pero bueno, ahí tenemos 1,66 y el más el 1,66. Ahora para el caso del hierro, en la cementita tendríamos la masa, que es 24 gramos. Vamos a multiplicarla por, entonces sería el 93,33 sobre 100, que eso sería el 0,9333. O sea, esto sale de 100 menos el sobre 100. ¿Listo? 100 menos 6,67 dividido entre 100. Eso nos daría 22.24 por 0,9333 para 20.76 con criterios de aproximación. Entonces si sumamos 20,76 más 1,62 nos daría 22,38. Debería darnos 24,22.
porque aquí es 24 y un error 22. Entonces ese 24, 22, esto corregido por 0.9123. 2260. Ahora sí. 2260. Y ese 2260 más 1.62 nos da 22, 24, 22. Entonces estoy confirmando esta línea. Y ahora ese 2260 que hay de hierro en la cementita se lo sumo al 175,74 que hay de hierro en la ferrita para que nos dé un valor de 198,34, que es la cantidad de hierro que siempre debe haber, no importa las fases que existan, ¿no? Listo, nos vamos ahora por la temperatura 6. Equivalente esta sería la temperatura 6 a un valor entre este punto y este punto. Entonces vamos a medir lo que hay entre ellos dos, entre 2.10 y 7.23, y luego miramos cuánto hay entre 2.10 y esa línea para poder entregar la temperatura. ¿Listo? Entonces con nuestras escuadritas miramos. ...29.5 milímetros... ...29.5 milímetros... ...29.5 milímetros... ...y entre esas dos temperaturas tenemos 513... ...29.5 para 513... Entonces 29.5 milímetros para 513 grados Celsius. Bueno, esa es la regla de 3. Ahora miramos la distancia que hay de 2.10 a esa línea. ...23.5... y ahí tendríamos por varias razones la temperatura que estamos buscando, ¿no? Temperatura 5. Entonces lo que haríamos es lo siguiente: 23.5 por 513 dividido entre 29.5 y nos da 408.66. Eso sería un 409 que se lo sumo a 513 para que nos dé entonces miramos acá, ¿cierto? Entre ellos dos hay 513, ¿cierto? Entre 210 y 723. Entonces le sumo al 409 210. Y eso nos daría 619. Es decir, que de 723, que fue el anterior, bajó a 619.
grados Celsius. Para tener un nuevo W sub 0, o mejor, para tener un nuevo W de la ferrita, hierro alfa, y va a seguir permaneciendo el W de la cementita, que es 667. Entonces, acá en esta línea, vamos a separar esto del otro, mejor. Y esto por unas cuentas que podemos dejar aquí aparte. Entonces para esto tendríamos nuevamente un W de la ferrita, tendríamos un W sub 0 y tendríamos un W de la cementita. Para el caso de la cementita sigue siendo de 6,67%. Eso no cambia. Para el caso del W sub 0 sigue siendo de 0,83%, es decir, el de siempre. Y lo nuevo sería, o lo que hay que derivar, es el de la ferrita. Entonces listo, tenemos acá la opción de averiguar ese valor. Listo. Entonces lo vamos a averiguar. Sería un valor muy pequeño, que es esta distancia. Listo, no voy a trazar líneas, pero es esta distancia la que vamos a averiguar. Es decir, esta línea se viene para acá. Podríamos entonces salirnos de la presentación. Listo. Y esta línea la vamos a intersecar con la de la temperatura, que es de 609 grados Celsius, que más o menos es. Es decir, eso es lo que estamos averiguando ahora. ¿Cuánto es esto? Ya sabemos que esto de aquí a acá es 0,5. Y es un valor que creo que ya conocíamos. Seis de 219 grados Celsius, donde pues el W sub 0 lo conocemos, sigue siendo el mismo, 0,83%. El W de la cementita pues seguirá siendo el mismo, que es este punto de acá, 667. Vamos a averiguar este W de la ferrita y podemos tomar como criterio de referencia a este señor, que es esta distancia, que es lo que tenemos aquí como una regla de 3 ya previamente montada. Entonces 3,5 milímetros, que es la distancia que hay de este punto a este. ¿Cuánto es? Entonces necesitamos averiguar cuánto es esta distancia, que es equivalente a 0,025. Entonces para 0,025 y vamos a ver cuántos milímetros, que deben ser mucho más de 3,5 en el formato que estamos manejando acá. Vamos a hacer la medida. Tenemos alrededor de 4,5 milímetros. Entonces acá 4,5 milímetros equivalen a 0,025. Entonces 3,5, ¿cuánto? Entonces por regla de 3, 3,5 por 0,025, y eso lo dividimos entre 4,5 para que nos dé 0,0194.
Entonces 0.0194%, que es muy inferior al 0.025, no muy inferior al 0.025 de la temperatura 5 que analizamos. Entonces con ello vamos a trabajar. Entonces queremos averiguar la fracción o el porcentaje que hay de ferrita, que es una solución sólida que hace parte de la perlita, a esta temperatura de 219, no, sería una temperatura muy superior, ya la confirmamos, no es de 219. Serían 210 más 409, 619. Esta temperatura es de 619 grados Celsius. Listo, mejoró. Entonces bajó de 723 a 619. Entonces sí bajó de 723 a 619. Listo. Ok, había esa falla aquí en la parte de temperaturas. Ya está corregida. Volvemos, necesitamos averiguar cuánto hay a esa temperatura, a esta temperatura. Cuánto hay de ferrita. Entonces es el resto de la palanca, que es 667 menos 0.83, que es lo que ya tenemos acá, sobre la palanca total, que es 667 menos el punto que acabamos de averiguar, que es 0.0194. Entonces 0.0194. Y con eso pues hacemos las cuentas. Vamos a ver, 667 menos 0.83 dividido entre 667 menos 0.0194. Para darnos 0.8781, o lo llevamos a porcentaje, 87.81%. O sea, de tenerlo en una fracción lo multiplicamos por 100 para que se convierta en porcentaje que hay de ferrita en esa perlita, que es la misma reacción eutectoide a la temperatura de 619 grados Celsius. Y esto equivale básicamente hablando, serían, bueno, que me apareció en otro lugar, un momento por favor. Básicamente hablando equivaldrían, recuerden que la masa es 200 gramos, ¿no? Entonces de 200 gramos, que es el 100%, 87.81 es 175.62 gramos. Listo, eso para lo que vamos a hacer ahorita, cuánto carbono y cuánto hierro hay en la ferrita. Vamos a revisar lo de la cementita. Entonces tenemos que para la cementita, que sería averiguar esta palanca, que es igual al resto de la palanca, que es 0.83 menos 0.0194 sobre la palanca total, que es 667 menos 0.194. Entonces 0.83 menos 0.0194 dividido entre 667 menos 0.0194. Eso nos da 0.12188, que eso se puede convertir en 12.19%, llevándolo a porcentaje. Listo. Y ahorita averiguamos
Bueno, y ese 12.19 de 200 gramos equivaldrían a 24.38 gramos. Listo. Ahora averiguamos cuánto hay de carbono y cuánto hay de hierro en la ferrita, y lo mismo con la cementita. Entonces, para el carbono serían la masa, ¿y cuánto es? 175.62 gramos. Entonces voy a ahorrarme eso para que quede aquí en este marco que tenemos. Entonces 175.62, y eso lo vamos a multiplicar por el W de la ferrita dividido entre 100. ¿Listo? Entonces 175.62 por 0.123 ya dividido entre 100, 194, para darnos 0.03407. 0.0341 con criterios de aproximación para dejar 4 decimales dado en gramos. Y para el hierro tendríamos también la misma base de cálculo, bueno, no base de cálculo, también la masa que hay en la ferrita o que compone la ferrita. La cantidad másica de ferrita es de 175.62 gramos. 175.62 gramos, y eso lo vamos a multiplicar por la diferencia de esto al 100. ¿Listo? Y eso dividido pues obviamente entre 100, o a 1 restarle 0,000194. Entonces 1 menos 0,000194 nos daría 0.999806, y eso multiplicado por 175.62. Entonces 175 puntos. Vamos a manejar los mismos decimales que tiene entonces el carbono, 58,59. También dado en gramos. Entonces si sumamos esto que tenemos ahí, 175.5859 más el carbono 0.0341, nos debería de dar 175.62. Y así nos da. Entonces podemos comparar la ferrita a 619 con la ferrita a 723. La composición decía que teníamos de carbono 0.044. Ahora tenemos 0.0341, es decir, que el carbono disminuye. Es decir, que el carbono de la ferrita está migrando a la cementita. Y en el caso del hierro, de 175.74 bajó de 175.58, es decir, está migrando hierro, ¿cierto? Porque está disminuyendo levemente como tal. De 175.74 bajó a 175.58, es decir, esa migración que se está dando de carbono como tal, de la ferrita a los 723, está arrastrando algo de hierro en esa migración, ¿no? Que se está moviendo, fíjense. Entonces lo que está ocurriendo al disminuir la temperatura, está pasando carbono de la ferrita a la cementita, y el hierro pues disminuyó un poco, un poquitín, debido a ese movimiento atómico, ¿no? Como tal, vamos a mirar ahora en la cementita cómo nos va. Carbono, tenemos 24.38, y lo vamos a multiplicar por ¿quién? Por esto, dividido entre 100, que sería 0.0667, ¿cierto? Entonces 6,67 sobre 100 multiplicado por 24.38 para darnos 1.6261 para manejar los 4 decimales dado en gramos. Y para el hierro se podría, además de manejarlo por porcentaje, también por diferencia. Entonces 24.38, que es la cantidad de
cementita que ahí le voy a restar 1.6261 y nos daría 2275.39. Dado en gramos. Entonces, si lo sumo, pues nos da esto. Ahorita podríamos sumar también esto, ¿no? Entonces, 1.6261, sumémosle el carbono que hay en la ferrita, 0.0341. Y eso nos da 1.6602, que es aproximadamente lo que tenemos acá, pero ya hay mucho criterio de aproximación. Lo mismo con el hierro, 22.7539, le voy a sumar 175.5859 para darnos 198.3398, que es aproximadamente 198,34 gramos. Entonces vamos bien. Entonces ahora el análisis sería amarrado a qué pasó con la cementita. Entonces la cementita a 723 tenía de carbono 1.62, ¿cierto? Ahora tiene 1.6261, es decir, sí migró carbono de la ferrita a la cementita. Y el hierro de tener 22.60 aumentó un poquito a 22.75. Entonces, ¿qué significa? Que está al haber ese movimiento de carbono, está arrastrando algunas partículas de hierro, pero seguirá disminuyendo la temperatura y posiblemente el hierro que hay de la cementita va a estar pasando hacia la ferrita para que al final sea simplemente hierro y no, pues obviamente ferrita, a temperatura casi ambiente posiblemente. Bueno, ese sería el análisis que tenemos entonces. Tener en cuenta que estas dos últimas temperaturas, pues lo que está cambiándose es la composición de la ferrita y la cementita, como lo estamos confirmando acá, ¿no? Fíjense la composición a los 723 y esta es la composición a los 619. En esa reducción de temperatura es lo que ocurrió con las composiciones de la ferrita y la cementita. Bueno, vamos ahora a continuar, o mejor a despedirnos. Listo, muchachos, ya hicimos un análisis completo de una reacción eutectoide que nunca la habíamos hecho. Vamos en la próxima sesión a trabajar una hipo. Esa hipo pues va a estar simultáneamente trabajando un peritéctico que sería la aleación A. Y ustedes pues luego por su cuenta realizarían una en el hiper que sería esta. Entonces en la siguiente sesión nos dedicaremos a esta, muchachos, para pues obviamente dejar muy claro lo que tiene que ver con el hipoeutectoide, que en este caso está tocando un peritéctico, ¿no? A una temperatura de 1492 grados Celsius aproximadamente. Listo, muchachos, nos vemos en la siguiente sesión y pues seguimos con todo.